Hola a todos, buenos días. Buenos días. Saludamos a las personas que se encuentran de manera presencial y también en remoto a través de nuestro Facebook Live del Museo de Llaves. Quiero pedirles de favor a las personas que se encuentran de manera presencial que pongamos los teléfonos en silencio mientras transcurre la actividad. Este es un evento apoyado en el marco del proyecto de concertación cultural 2021 del Ministerio de Cultura. Sean bienvenidos a la charla Estampado Ancestral Textil, con la experta invitada Regina Paz, diseñadora textil, especialista en gerencia de diseño, magíster en didáctica de las ciencias y actualmente docente del programa de diseño de modas de la Universidad Autónoma de Colombia. Una mujer comprometida con la paz y el medio ambiente, promueve mensajes de paz a través de las prendas y accesorios que diseña. Bienvenidos todos y Regina, gracias por venir. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por esta invitación tan especial. Vamos a hablar de un tema muy interesante en la actualidad, sobre el estampado ancestral textil. Llamé textil sobre todo porque también existe un estampado sobre papel, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el estampado textil. Bueno, iniciemos con la definición. ¿Qué significa estampar? Estampar es un proceso de impresión textil para la obtención de un diseño. Los que trabajamos con el diseño, con la moda, siempre tenemos una base muy importante que son los textiles. El ser humano desde sus inicios en el planeta ha venido interesándose por la decoración y la estética. Vamos a ver ahorita en la historia de dónde nace, digamos, el primer estampado. También viene la palabra francesa estampe, digamos, es hacer una presión en una superficie para lograr un diseño. Porque comunicación, si vemos en las diferentes culturas y sobre todo en la moda tiene ese poder de comunicar lo que queremos expresar a través de las prendas. Y en el caso también del estampado, vamos a ver las diferentes culturas, cómo se expresan con diferentes diseños dependiendo de la región. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Y también dependiendo de los tintes que se puedan utilizar en las diferentes regiones. En mi caso, pues comunico también, al final vamos a ver unos ejemplos a través del estampado, frases, emociones, situaciones culturales, situaciones políticas, todo se puede comunicar a través de unas técnicas tan sencillas como son el estampado textil. Los efectos sobre el pensamiento y la cultura. Aquí podemos hablar ahorita en la historia de los orígenes, ver cómo desde diferentes lugares del planeta este pensamiento que tienen los seres humanos se plasma en los diferentes textiles. Entonces el color y el diseño van a tener mucho que ver en eso. Para trabajar en la estampación textil es importante también tener unas bases de lo que es un tejido, ¿sí? De lo que es una tela, si hay fibras naturales, fibras artificiales, de lo que es una tela. Tenemos que tener conocimiento para poder saber qué tinte voy a implementar en esa tela, qué tela voy a utilizar y para qué efecto quiero producir. Si es para confección, si es una tela decorativa, etc. La aplicación de diseños y decoración a una tela, ahí tenemos unos puntos claves porque tenemos que tener unos indicios de diseño. Tenemos que saber qué diseño vamos a hacer para lograr, por ejemplo, en este caso vemos unos ejemplos de sellos. Entonces, digamos que la clave del estampado textil está en cómo elaboremos ese diseño, en qué nos vamos a inspirar. Tenemos que hacer una investigación previa. Por ejemplo, en Colombia hay una riqueza increíble en la naturaleza, entonces, por ejemplo, yo me voy a inspirar en las orquídeas y voy a investigar sobre las orquídeas, voy a trabajar las formas de estas orquídeas y después vamos a desarrollar el sello. Cuando yo ya tengo mi sello, lo que voy a hacer es ver cómo repito ese sello en la tela.
eso también es importante. Uno no puede poner a estampar el sello pues, al azar, tiene que haber un orden para estampar ese sello. Y eso depende también de lo que yo quiera realizar. Si pensamos en estampado, pensamos en camiseta y el sello va a quedar casi siempre en la mitad de la camiseta, pero si yo voy a hacer una tela, también tengo que organizar cómo va a ser el repite de ese sello. Entonces ahí tenemos varias formas de repetir, que puede ser en diagonal, en cuadrícula, para que esa tela pues tenga, digamos, una forma lógica y poderla vender, porque el objetivo también es vender nuestros productos. En las gráficas vemos, digamos, el inicio, no sé, yo creo que casi todos en el colegio hicimos como estampado con papa. Pues, les cuento una anécdota, pues estábamos trabajando con nuestros sellos de linóleo y de pronto llegó la pandemia, se cerraron todos los almacenes, no teníamos materiales y tocó ser recursivos y volver a estos técnicos de cuando éramos chiquitos en el colegio de usar la papa. Se obtuvieron logros interesantísimos, como vemos en esta imagen, hicimos telas, hicimos accesorios con los estudiantes, carteras, etc. Lo que pasa es que la papa es efímera. Yo uso la papa y después me toca botarla. Lo interesante del sello con linóleo es que yo puedo tener sellos, yo tengo mis sellos desde que estaba en la universidad, o sea, tengo sellos de hace 20 años, y eso es interesante porque los puedo reutilizar en diferentes trabajos. Después vamos a hacer un ejercicio con los sellos que tenemos ahí. Acá vemos en la mitad lo que es el sello hecho con linóleo. Linóleo es una lámina que se utiliza también para las suelas de zapatos y que se talla con unas gubias. Las gubias son un aparatico que venden en cualquier lugar de arte, que tiene unas puntas metálicas y con ellas vamos a hacer lo que es esta talla para sacar la textura de ese diseño. La elaboración del sello es importantísimo porque ahí, digamos, en eso se va a basar ya el producto final. Si tiene buena textura, si está bien realizado, entonces ahí también depende de la destreza y uno con la práctica pues logra esa destreza. Miremos los orígenes. ¿Por qué el paleolítico? Yo creo que los que hemos visto historia del arte sabemos que los seres humanos, los primeros seres humanos necesitaban sobrevivir. ¿Cómo sobrevivían? Comiendo y cubriéndose con algo para protegerse del clima. Lo primero que vimos de estampación fue en las cavernas de estos primeros hombres del Paleolítico, cuando ellos con su mano se ponían la sangre de los animales y plasmaban este símbolo de su mano en las paredes de las cavernas. Ese fue como el primer estampado que se vio. No eran textiles, eran en las paredes, pero fue, digamos, el primer estampado que hubo en la historia. Para los del Paleolítico, pues esto era algo también que tenía que ver con la supervivencia. Sabemos que ellos hacían estas pinturas en las paredes porque tenían que ir a cazar animales para poder comer. En ese entonces, pues se cubrían solo con las pieles de los animales, no había todavía ese sentido de decoración, sino que simplemente era para protegerse del clima. Más adelante, ya después del Paleolítico y el Neolítico, vamos a ver con el desarrollo de las fibras, de los textiles, de los telares, ya empieza a ver que, digamos, esa acción de un hombre es decorarse, de verse bello, de hacer cosas con estética. Vemos que en el arte antiguo del siglo IV y V, ahí es donde de verdad empieza, digamos, esta técnica ancestral y la podemos ver, digamos, en diferentes regiones. Lo que pasa es que los textiles, como se deterioran tan fácilmente con el tiempo, casi no hay vestigios. Es muy difícil encontrar textiles, se encuentran cuadros, esculturas, pero el textil se daña con el tiempo y si no está protegido del exterior, pues casi no se encuentran estos vestigios. Pero sí se encuentran, por ejemplo, los materiales con los que se hicieron. Por ejemplo, los sellos de madera, los rodillos de cerámica, eso sí se encontró en la historia y por eso más o menos sabemos dónde surge el estampado y en qué regiones. Entonces, fíjense cuánto tiempo atrás empezó esta técnica ancestral y por eso es como patrimonio cultural, es tan antiguo
que es muy importante conocerla y retomarla para nuestros diseños actuales, con más, digamos, formas modernas, pero digamos, viene desde esta época. Vemos los aborígenes de las islas Fiji. Ahí también en el año 3000 a.C. se encontraron elementos de estampación. Como vemos en muchos lugares surgieron las mismas técnicas. Digamos, yo ahorita les muestro, tengo un sello de madera que fue como el primero que se encontró en todas partes, pues porque la madera yo creo que es el elemento más sencillo para tallarla y sacar los sellos. Acá vemos un ejemplo de un sello de madera que se trabaja actualmente. Es interesante ver cómo grandes diseñadores, estuve también en Italia hace como 2 años y estaban estampando con estos sellos de madera. Yo estaba viendo que viene también, increíble que desde 3000 a.C. se utiliza y actualmente para hacer pues telas exclusivas se está volviendo a utilizar. Esto pues, también por la globalización, ¿no? Hay máquinas sofisticadas que sacan pues telas, kilómetros de telas todas iguales. Uno con estos diseños puede hacer telas únicas. Uno puede hacer su tela que no existe en ningún lugar del mundo, porque va a ser único porque dice mi diseño único, mi sello único y mi tela única. Este es un valor agregado importantísimo, sobre todo para los que hacemos moda, para los que hacen diseño industrial, por ejemplo, una tela para una poltrona hecha con una técnica así, pues es increíble y tiene un valor agregado pues por tener esta técnica antigua. Vemos en la India, que también se encontraron en el siglo XVII, nos encontraron antes los vestigios de estos textiles, pero en el siglo XVII los ingleses empezaron a tomar todo lo que era telas hindús. Entonces empezaron a traer las telas a Inglaterra porque los hindús tenían unos diseños muy bien elaborados. Ellos se volvieron súper expertos en el estampado y los ingleses empezaron a importar estas telas. En la India pues sembraban algodón y las telas eran de algodón. Después trabajaron también la seda y el lino, pero el algodón era económico. Entonces hacían unos estampados increíbles, que pues tener telas blancas de algodón es interesante, pero ya podía haber una demanda grandísima porque había muchísimos diseños diferentes. Entonces los ingleses empezaron a comprar estas telas y por eso en el siglo XVII esas telas llegaron a Inglaterra. En la China, algunos dicen que el estampado surgió en la China, pero como vemos al mismo tiempo se dio en diferentes regiones. Es que si hablamos también de Sudamérica, los precolombinos también utilizaron los rodillos de cerámica. Entonces, en todas partes del planeta se empezó a utilizar el estampado, más o menos como en las mismas épocas, pero ahí, digamos, el diseño era diferente. Pues claro, cada uno quería como poner lo que veían en su alrededor en estos estampados. Vemos que en Persia, en 7500 a.C., igualmente se encontraron los rodillos de cerámica y los sellos de madera. En China, en la India, en Persia también. Y lo importante es que los ingleses también compraban estas telas de Persia por los diseños. Entonces, fue muy importante esta demanda del estampado, los colores, los diseños, todo eso llamó muchísimo la atención para los ingleses. Y por eso empezaron a comprar en esta época. Vemos que en el 1676 se da la primera imprenta textil en Inglaterra, que es más o menos los marcos de serigrafía que conocemos actualmente, pero empezó en 1676. Ahí fue una persona francesa que llegó a Inglaterra y viendo pues que todos compraban las telas hindú, dijo, bueno, pues tenemos que hacer algo también en Inglaterra para que nosotros pues elaboremos diseños también exclusivos de nuestro país. Y empezó esta primera imprenta textil, que digamos, yo lo veo entre una técnica ancestral, muy digamos artesanal, y en ese intermedio está como esa serigrafía, porque la serigrafía ya es, digamos, se utiliza un marco, una seda, es un poquito, ya es como un paso más adelante hacia la industrialización, pero se considera todavía entre las técnicas ancestrales. Vemos la impresión con rodillos o cilindros desde el siglo XVIII. Digamos que
Los más antiguos son los rodillos como de la cultura quimbaya nuestra, que son hechos en cerámica, que son bellísimos, y los quimbaya lo que hacían era sacar formas geométricas para poder estampar las telas. Después los cilindros, estos rodillos de cilindros, pues fueron un poco más sofisticados. También vamos a ver que estampaban con láminas metálicas. ¿Qué pasaba con la impresión de estos rodillos o cilindros? Pues si eran de cerámica, teníamos unos estampados geométricos no tan elaborados, pero después salieron los cilindros de metal, donde se hacía el diseño con puntas más finas. Entonces los diseños de las telas pues iban a ser mucho más sofisticados, con unas líneas mucho más finas, un poco diferente a lo que es el linoleo y el cilindro, que por la talla y por la elaboración son un poquito más complejos. Bueno, acá en la imagen vemos las ideas, los rodillos de los indígenas quimbaya, que se pueden encontrar en el Museo del Oro. Vemos también cómo se estampa en una tela con el sello de madera, lo que les comentaba de los repiques, que es importante para que haya como una forma más lógica de esta tela, ¿sí? Y bueno, la fuente es el árbol de la vida, que fue también un diseño que utilizaban los persas y que a los ingleses les gustó muchísimo en esa época, y era como, digamos, el diseño de la moda para los ingleses, entonces se estampaba mucho esta forma. Bueno, hablando ya, pues estos eran como los orígenes, que en conclusión vemos que se dio el estampado en muchas zonas del mundo con unas ideas muy parecidas, ¿no? La madera, los cilindros. Es muy interesante ver esto, que no surgió solo en China y ellos hicieron los sellos, sino que también se dio en Persia, en la India, y nosotros en Sudamérica pues con los rodillos de cerámica. Como les decía, supuestamente surge en la China el estampado con los bloques de madera, que realmente sí es como la técnica más antigua. En Egipto también vemos cilindros de madera que se dieron en el 23 al 79 después de Cristo, o sea, 400 años después de Cristo. Se encontraron estos cilindros de madera con lo que los egipcios también estampaban sus telas. En Francia vemos los bloques de madera otra vez, en China, Francia, y después también los vamos a ver en Alemania, hacia el siglo XIV, un poquito más adelante. Realmente desde el siglo IV y V lo vemos más como en el Oriente, y en Europa llegó un poquito más tarde, pero igualmente se dieron estas técnicas con sellos de madera. En Alemania hubo algo muy interesante. En 1440 hicieron como un gremio de estampadores, porque entonces antiguamente pues eran muy celosos de sus diseños, y se creó los Tuchtruppers. Tuch en alemán es toalla, y Truppers que son como los que hacen presión. Estos gremios eran interesantes porque protegían sus diseños para que nadie se los copiara, y esto también se dio en otros países, pero los más conocidos fueron los Tuchtruppers. Después veamos en América qué pasa. Pues miramos que nuestros antepasados indígenas utilizaron los cilindros de cerámica, pero en Estados Unidos en 1770 otra vez encontramos los bloques de madera. La madera, ¿por qué? Porque es un material que se puede tallar, digamos, con las puntas, y no es tan complejo como tallar los cilindros de metal. Entonces yo creo que por eso surgió en todas las épocas ese primer sello en madera. Era como lo más fácil para poderlo tallar y sacar unos diseños también exclusivos. Ya bueno, después en el siglo XX vemos lo que es la serigrafía y actualmente la impresión digital. La serigrafía, como les decía, ya es una técnica un poco más industrial. No sé si han visto cómo hacen las camisetas con estas máquinas pulpo, ya hay una maquinaria, ¿no? Ya empieza a haber unas máquinas especializadas, se consigue el marco de madera con una seda, que dependiendo de la trama y el timbre de esa seda, se realizan los estampados también de acuerdo al tinte, ¿no? Si tenemos la timbre y la tela un poco más abierta, usamos unos tintes diferentes a los tintes que se usan cuando la timbre y trama son más cerrados. La serigrafía se hace pues utilizando un marco de madera, una tela que es una seda,
y se aplica una emulsión. En esta emulsión se hace una especie de fotografía en un cuarto oscuro, uno lleva su diseño y se empieza a estampar con negativo y positivo. Ahorita les muestro en el taller después de la charla, vamos a hacer una pequeña prueba, sobre todo pues con los sellos, pero es una técnica que ya hace más reproducción en serie. Los sellos también uno puede reproducirlos en serie, pero cada sello, su elaboración como es más artesanal, digamos que da los efectos cuando yo aplico el tinte, son muy diferentes que con el marco de serigrafía. El marco de serigrafía ya aplica la tinta perfecta, o sea, no es el estampado que uno ve hecho por sello, que sí se nota, como dependiendo de la presión que uno haga en la tela, sí se nota, digamos, que es muy manual, muy artesanal. La serigrafía ya se vuelve una técnica un poco más industrial. Y pues actualmente lo que se está utilizando es la impresión digital, que son unas máquinas pues, grandísimas, muy costosas, pero esta técnica también es muy interesante. Ya cuando uno tiene una industria más grande, uno puede mandar a hacer sus estampados en estampación digital y salen los colores perfectos. No critico mucho estas máquinas porque no utilizan tanta agua. Digamos, cuando nosotros en diseño estamos trabajando la estampación de telas, lo importante también es pensar en el medio ambiente. Lo que son los sellos, la serigrafía, toca tener en cuenta que los tintes sean a base de agua, que no tengan tanto químico para que no estemos contaminando, y así sea la impresión digital, lo último en estampado hoy en día pues no está haciendo tanto daño. Lo que yo sí resalto de las técnicas ancestrales de estampado es esa riqueza que les digo de retomarlas, porque realmente se están perdiendo. Yo, digamos, me pareció increíble verlas hace 2 años en un almacén con unos diseñadores tan actuales, volverlas a ver. Y lo que les digo, la exclusividad. Ustedes pueden hacer una tela de lujo, una tela única con estos estampados. Entonces yo creo que ahí está la riqueza. Miremos un poco lo que son las técnicas. Bueno, ahorita miramos lo que son las técnicas. Este es el estampado digital. Acá vemos algunos ejemplos de cómo también utilizando softwares, utilizando Photoshop, todo lo que se maneja en el computador, es una técnica también mucho más rápida. Es lo que se utiliza actualmente para sacar gran producción de telas o para hacer, ya los que tienen alguna empresa ya de confección, también es algo para hacerlo más rápido. Entonces da estos efectos, los colores pues son más precisos. Se pueden manejar también diferentes combinaciones de diseño para sacar este tipo de telas. Dentro de las técnicas ancestrales hay muchísimas y también tiene que ver mucho con las experiencias que uno haga. Uno puede conocer las técnicas, pero uno tiene que estar experimentando todo el tiempo con tintes, con diferentes materiales, para les muestro unos ejemplos. Entonces el teñido, digamos que no es una técnica de estampado, pero sí es algo muy interesante que, no sé si los que han trabajado en teñido, por ejemplo el shibori o el tie-dye, es una técnica ancestral de teñido. Algunos lo llaman como estampado, yo tengo acá también unos ejemplos, que son técnicas de reserva y son también muy interesantes, son antiguas, vienen desde el Japón desde hace muchísimos años y uno puede lograr efectos interesantísimos. Lo chévere del estampado, del teñido con shibori, es que cada vez que uno realiza una técnica es una sorpresa lo que resulta. Entonces yo puedo hacer amarres de piedritas, de garbanzos en la tela, los sumerjo en el tinte, hago todo el proceso y después cuando saco la tela pues hay un resultado estético también muy interesante. Entonces, en la técnica de teñido uno puede combinar el teñido también con los estampados de sellos o con la serigrafía para crear una técnica mixta. Los bloques de madera que se tallan, ahorita vemos unos, se tallan con unas gubias, se llama gubias, hay gubias para tallar madera y gubias para tallar linóleo. Los sellos de linóleo se hacen con la lámina y por detrás se les coloca la madera para hacer presión. Tenemos las láminas de bronce. Estas láminas son como los sellos,
sino que uno utiliza el bronce y ahí sí toca utilizar como una especie de mini taladro que tiene una punta metálica, y esto sirve para hacer diseños muy sofisticados de líneas muy delgadas. Digamos, los sellos de linóleo y madera, como son trabajo a mano, toca estar haciendo fuerza, pues a veces las líneas no me quedan tan específicas como si trabajo con unas láminas de bronce. Igual las planchas de cobre, que también se utilizan digamos, una madera por el otro lado para hacer presión. Algunos utilizan las planchas de cobre también para estampar en papel, ¿sí? Se saca pues serigrafía en papel. Nosotros ahorita las estamos utilizando también para hacer estampado textil. Y los rodillos de cobre. Los rodillos son interesantes porque también ayudan a hacer una producción de tela un poco más rápida que el sello. El sello pues requiere su tiempo mientras pues, plasmo el sello en toda la tela. Los rodillos hacen que la tela pues gire, los rodillos van girando y dependiendo del color se van estampando primero unas capas de colores más claritos hasta llegar a los colores más oscuros, pero es una rotación, entonces hace que digamos, el proceso sea un poquito más rápido. Bueno, los rodillos de arcilla, que sí son como los más antiguos, que también uno los puede preparar. Todas estas técnicas de estampado uno los puede hacer en la casa. Uno puede comprar su cerámica, hacer su rodillo de cerámica, no utilizar como hacían antiguamente, digamos, las formas geométricas. Uno puede hacer diferentes diseños y trabajar con estos rodillos del estampado. No es tan práctico porque la cerámica pues toca meterla al horno, es un proceso un poco más largo, pero pues uno también puede experimentar con eso. Los sellos uno hace un sello y pues dura toda la vida y lo tiene uno ahí. El estarcido es una técnica muy interesante que se puede hacer como con diferentes plantillas. Uno puede hacer estarcido comprando por ejemplo una lámina de plástico, hace el diseño y lo talla con un cortador, por ejemplo, o papel corta, o puedes coger un pedazo de cartón, puedes coger un papel, hacer el diseño y pasarle la tinta con un rodillo. Hay mil formas de hacer estarcido y también te da la flexibilidad de crear unos diseños muy originales. Lo que pasa es que el estarcido también pues, es como efímero, ¿no? Yo puedo coger un cartón, colocar también una cuerda y plasmarle pintura y estampar, pero después tengo que botar todos estos materiales. No me van a quedar solo como para hacer trabajos rápidos. Y pues el batik, que también es una técnica que se está perdiendo muchísimo. Yo realmente no he visto casi nadie que trabaje ahorita el batik, que es una técnica a partir de la cera. Son dos tipos de cera, una cera de abeja, una cera blanca, y se utiliza un aparatico que es como una pipeta que se llama tianjin. Eso también lo consigo donde venden cosas de arte. Y ese tianjin, ahí agrega uno la cera caliente y empieza a plasmar, a dibujar con cera. ¿Sí? El resultado es bellísimo porque cuando uno ya tiñe varias veces la tela, al final retira la cera, puede retirarlo uno con la plancha y un papel craft, por ejemplo, queda ese craquelado tan interesante del batik. Entonces es una técnica antigua que también se debería utilizar, da unos efectos muy interesantes. Entonces la idea es ir haciendo el diseño, cubro, lo meto en el tinte, dejo que se seque, vuelvo a cubrir con cera y así al final puedo tener una tela hasta de 4 o 5 colores con el craquelado que me da la cera. Entonces es otra de las técnicas. Acá en la imagen vemos la pipetica, que es de metal, tiene una manija de madera y ahí adentro aplico la cera caliente. También les cuento otra anécdota que pues con la pandemia estábamos viendo esta técnica, teníamos que verla y nadie consiguió ni los tianjin ni nada y nos tocó con ceras, con ceras de las velas que tenemos en la casa, la derretimos y con cuchara hicimos pero unas telas fantásticas, bueno, dejábamos como gotear. Lo dicho ahí también depende de la recursividad de la persona. Si la cera es más blanca que de abeja, da unos resultados diferentes. Entonces ahí también la parte experimental
que haga uno utilizando las diferentes celas también da los diferentes resultados. Bueno, acá estos son ejemplos de repites, lo que les comentaba, cuando uno tiene un sello o una plantilla de serigrafía, un esparcido o algo, yo tengo que saber organizar ese sello en la tela para que haya una lógica. Entonces, por ejemplo, acá vemos este sello de flor que está organizado en unas diagonales, porque a veces uno tiende como a colocar el sello muy en desorden y no, después cuando uno quiere vender la tela, pues la gente quiere tener como este tipo de resultados. También es posible utilizar varios sellos, como en el ejemplo final, en donde yo haga como un collage de sellos que también queda muy interesante. Ahí también pues, la creatividad de la persona utilizando los diferentes sellos puede tener una base, por ejemplo, de shibori, de un teñido, y después aplicar los sellos para obtener diferentes resultados. Como vemos, con los sellos uno creería que es muy artesanal y que los resultados son un poco, digamos, étnicos, pero no, uno puede hacer perfectamente sellos súper modernos. Este de acá es un sello hecho de papa, en blanco y negro, entonces uno puede crear desde formas geométricas hasta formas orgánicas, flores, uno puede desarrollar productos muy modernos y telas muy actuales que tienen bastante demanda en todas partes. Los resultados, por ejemplo, esta cartuchera la hizo una estudiante utilizando una técnica de shibori y después realizando el sello. Yo creo que también lo importante es saber qué formas utilizar, tener un tema, ¿no? El tema era, por ejemplo, yo estaba trabajando el mar, entonces trabajar el mar es mirar qué técnica de teñido utilizo y qué sello, para que también haya como una lógica en esas estampaciones. Bueno, hay 1000 cosas que puede hacer uno con estas técnicas, desde accesorios muy sencillos, carteras, ropa. Yo realmente creo que si alguien está estudiando o está practicando el diseño de alguna manera, este es un emprendimiento excelente. No es costoso, se puede hacer en la casa. Yo trabajo en mi casa en la mesa del comedor. Los materiales no son costosos. Uno puede estampar lo que quiera, de medias, ropa, accesorios, carteras. Entonces, realmente conocer estas técnicas y aplicarlas no solo es parte cultural porque estamos rescatándolas desde el siglo IV y V, utilizándolas en nuestros diseños, sino que se pueden combinar con técnicas también muy sofisticadas y de última tecnología. Entonces sí, los invito a que de verdad utilicen esto porque les da un valor agregado a sus productos. Entonces ahí vemos también, en el último, pues es una colección de accesorios que se hace con tie-dye, es el shibori o tie-dye, y utilizando retazos, utilizando cosas que uno encuentra en la casa. Yo creo que es una técnica también muy importante para proteger el planeta y para la parte sustentable de la moda, que desafortunadamente los textiles y la moda contaminan mucho el medio ambiente. Entonces, con retazos que tengamos en la casa, podemos hacer diferentes cosas sin estar comprando tanta tela, sin estar buscando telas costosísimas. Uno puede de verdad realizar objetos muy interesantes. Bueno, acá otro ejemplo. También se pueden lograr sellos de diferentes temas. Entonces, le comentaba aquí que uno puede hacer prácticas con estos sellos a cualquier tipo de personas, desde niños, jóvenes hasta adultos. Es una buena terapia porque es muy interesante, uno se relaja, puede uno vender el kit del estampado, puede uno hacer forros para cartucheras. Es que hay 1000 posibilidades y 1000 formas de hacerlo. Acá vemos batik en esta tela y en la segunda hay shibori con sello. Es más, creo que este sello era una capa, porque pues estábamos en pandemia, pero puede sacar uno el sello en linóleo y ir haciendo su colección de sellos para hacer estampados de diferentes formas. Y bueno, estos también son productos que yo hago ahorita. Acá tenemos uno puede utilizar,
productos ya hechos como las medias. Lo importante en estas técnicas es conocer la tela. Para que el tinte coja mejor en las telas, la tela tiene que tener al menos 50% de algodón, eso sí es clave. Si es sintética se necesitan otros tintes y otras formas de teñir. A mí me gusta mucho trabajar con telas naturales porque son más cómodas para el cuerpo si uno hace pues, vestuario y pues no dañan tanto la naturaleza, pero digamos las medias son de nylon. Entonces ahí sí toca ver qué tipo de media que tenga la posibilidad de que coja el tinte, o si no toca usar tintes ácidos reactivos. Hay diferentes también tintes en el mercado, pero es importantísimo saber qué producto voy a hacer, qué tela es, con qué tinte voy a trabajarlo, tener un acabado y un desprude. Al inicio de cada técnica, cuando uno compra la tela, toca desprudarla, ¿no? Desprudar es meterla en agua con algo detergente para que le quite los químicos que tienen las telas nuevas. Esto hace que los tintes y las pinturas agarren mucho mejor. Este es el inicio del proceso, después uno hace la aplicación de las técnicas y al final toca hacer un acabado. Esto también es importante para que ese tinte, al lavarlo, pues no se caiga, toca plancharlo por ambos lados, o hay unos acabados que son con vapor, donde uno mete las prendas o la tela, hace uno como una especie de baño de marina, ¿no? Con vapor. Otra forma es con el secador de pelo, pero la plancha funciona bastante bien. Es importantísimo eso porque después se nos va a caer el estampado. Lavar con agua fría y a mano es como lo más recomendable, sobre todo en las dos primeras lavadas. Ya después uno mete hasta la prenda en la lavadora y no pasa nada. Entonces la posibilidad de los diseños es lo que toca realizar. Un buen diseño con un buen sello, ya uno tiene pues una tela exitosa. Ya uno pues es sencillísimo hacer estas técnicas, pero lo importante es eso, tener un buen tema, hacer una buena investigación. No es coger la orquídea y copiarme la orquídea, no, es estudiar la orquídea, desbaratar sus pétalos, analizarla y sacar un sello muy original. Y bueno, los resultados son muy interesantes y que uno ve, hace poquito también vi en los grandes almacenes estas técnicas, en los busitos que usan con gorrito, en camisetas, estas técnicas van y vienen. Entonces, a veces están de moda, a veces pasan, son unas técnicas también muy setenteras, uno ve las camisetas psicodélicas, pero también hay la creatividad de uno para volverlas más modernas y poderlas adaptar a productos actuales. No tiene que ser, digamos, tan de los años 70, uno puede manejarlo como quiere. Y lo que les comentaba de la comunicación en la moda es muy interesante porque me estaban hablando ahorita con Consuelo de cómo uno puede manifestar su pensamiento social, su crítica a lo que está pasando, de una forma en mi vestuario, en lo que yo utilizo. No estoy haciendo daño a nadie, no estoy hiriendo a nadie, pero es mi desahogo, quiero escribir algo, quiero que alguien sepa lo que estoy pensando y creo que es una manera muy pacífica, muy sustentable y muy interesante de comunicar. Es el poder que tiene la moda y que tiene el diseño y que podemos expresarlo. Este fue un desfile que hicimos en el algo de la República, aquí hicimos varios desfiles también en los Andes, utilizando mensajes también de paz, del medio ambiente, lo que uno quiera, lo que uno le afecta lo puede expresar y puede combinar las diferentes técnicas, pintura a mano, sellos, screen. Hay una posibilidad grandísima de hacer lo que uno quiere y pues cada uno dependiendo del objetivo pues puede lograrlo fácilmente. La combinación de los sellos, ¿no? Si yo tengo por ejemplo este sello que es una luna, puedo recrearlo y darle más movimiento a una tela. Tengo que hacer la luna una detrás de la otra, yo también voy a inventarme cómo hacer movimiento, cómo hacer que esa tela se vuelva más llamativa. Ahí está el experimento, uno puede estar estampando de diferentes maneras y cuando ya tiene un resultado, listo, voy a hacer el producto con esta tela. Estos también son ejemplos de trabajos de estudiantes.
donde se trabajó en el primer ejemplo, es un shibori, hicimos una técnica de teñido, eran dobleces, se puede doblar la tela, se puede amarrar, se puede hacer de todo también con las técnicas de teñido, y encima un estarcido. El tema era animales en extinción, esta era una textura de la piel del pandolín. Entonces fíjense, la combinación de las técnicas también da cosas interesantísimas. Uno, les apuesto que esto no lo encuentra uno en el mercado. Uno no encuentra una tela así, esa tela es única de esa niña. No existe en ningún lugar del mundo. Así conozcamos el pandolín, así conozcamos los colores, todo, pero ella se inventó hacer ese fondo con esa textura. No es dibujar. Ella también hizo el pandolín en un sello, pero la textura, ¿no? O sea, no, hizo una investigación muy profunda de ese animal y tuvo unos resultados excelentes. Por ejemplo, este de allí que parece como colores metálicos, ese fue hecho de papa. Entonces, este chico hizo unas carteras, también la combinación de los colores es importante. No me acuerdo cuál era el tema de él. Y bueno, acá todos los resultados de los estudiantes para que vean combinación de texturas, de materiales y de formas. Y por último, estos fueron unos experimentos interesantes que hicimos con una fundación. Las chicas experimentaban mucho y ahorita es un poco difícil estar explicando desde la pantalla. Entonces ellas, pues yo les explicaba, ellas iban y hacían cosas. Esto del estarcido, por ejemplo, un estarcido que hicieron con unas hojas, les dije, vayan y recojan hojas que estén botadas en el piso, y hicimos un trabajo así. Este es con sello de papa. Entonces fíjense todas las posibilidades que hay para trabajar desde la casa, desde la mesa de la casa, tan económico, y salen cosas bellísimas, y son telas que no encuentra uno nunca en el mercado. Entonces pues este era así como un inicio para que se entusiasmen a hacer estas técnicas. Ahorita los que quieran practicar un poco del sello pueden hacer su sello y llevarse su pedacito de tela a la casa. Y los invito de verdad a que retomen esto que es tan económico, tan sustentable y que da unos resultados súper interesantes. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron y a las personas que se conectaron desde el Facebook Live. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @museo de jazz. Gracias.